Entonces, ahora vamos a tratar aspectos relacionados con la estructuración de los edificios de albañilería confinada. Pero en realidad estos criterios probablemente no solo resulten aplicables a los edificios de albañilería confinada, sino podríamos generalizar para todos aquellos edificios que están estructurados a base de muros estructurales, que pueden ser de albañilería armada, albañilería confinada o de concreto reforzado, si fuese el caso. Eh, a ver, eh, lo primero que vamos a tratar de visualizar es la rigidez de un muro estructural. Miren que no he puesto ahí el título de albañilería, ¿no? Sino es un muro estructural cualquiera. Bien, y la rigidez de cualquier elemento estructural es muy dependiente del tipo de solicitación que va a estar expuesto. Recuerden que por definición la rigidez viene a ser aquella fuerza que se requiere para generar una deformación unitaria en el elemento estructural en cuestión. Como fuerza puede ser fuerzas axiales, de tracción o compresión, momentos flectores, cortantes o torsión. Y deformaciones, bueno, pueden ser deformaciones axiales, deformaciones transversales, pueden ser torsiones, alabeos o lo que se quiera ver, ¿no? Bien. Entonces, si partimos de ese hecho que la rigidez del elemento estructural es muy dependiente del tipo de solicitación, entonces habría que estudiar el muro en función de los diferentes tipos de solicitaciones a los que va a estar expuesto durante su vida de servicio, ¿no? Y miren, aquí habría que separar lo que son las cargas de gravedad de las cargas laterales. Y recuerden que la carga lateral eh, más importante para el caso nuestro es el sismo. Bien, entonces, si vemos las cargas de gravedad, el muro va a estar expuesto a generalmente cargas axiales de compresión, no que generalmente va a estar expuesto a cargas axiales de compresión. Esta carga axial de compresión la vamos a llamar P. Esto es producto de las cargas de gravedad y producto del sismo, el edificio vibra y el edificio se mueve, el movimiento es, digamos, controlado por el techo, es el techo el que se comienza a mover, y el techo lo que hace es arrastrar, los techos lo que hacen es arrastrar el edificio, ¿no? Generando en él efectos de traslación y rotación, ¿no? Entonces, los techos se comienzan a mover, traslación y rotación, y ese movimiento luego se traslada hacia los elementos verticales a través de fuerzas, ¿no? Es decir, el techo luego traslada sus fuerzas hacia los elementos verticales y ese traslado se da por la transferencia de fuerzas del techo hacia los muros, si quieren verlo así, se da en la interfaz entre el techo y el muro, en la superficie de contacto entre el techo y el muro. Bien. Es decir, las fuerzas van a estar aplicadas en los bordes horizontales de los muros, ¿bien? Como en el caso de acá, ¿no? ¿Y qué tipo de fuerzas va a introducir el sismo en el muro? Bien, va a introducir, miren, insisto, fuerzas aplicadas en los bordes horizontales del muro, va a introducir fuerzas coplanares, bien, es decir, fuerzas que están contenidas en el plano del muro, fuerzas ortogonales al plano del muro, y momentos de torsión. Esas van a ser las fuerzas que va a introducir el sismo, ¿no? Y miren que las fuerzas se consideran, en este caso, viendo como si fuese un edificio de un solo entrepiso, se consideran aplicadas en el borde superior,
del muro, porque es ahí donde se genera la transferencia de fuerzas del techo hacia el muro. Para revisar un poco la rigidez del muro, se han establecido aquí los ejes locales, ¿no? del muro. Bien, el muro es un elemento superficial, es un elemento tipo área, ¿bien? Que como cualquier otro elemento estructural va a tener sus ejes locales, ¿no? Miren, tiene sus tres ejes locales que los voy a reconocer de este modo: el eje longitudinal, el eje transversal y el eje normal. Bien, entonces es a través de estos tres ejes que vamos a ir reconociendo digamos, las rigideces de los muros. Bien, así va a ir, así va a ir. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, entonces, de acuerdo a la definición, la rigidez es la fuerza que se requiere para generar una deformación unitaria. También se puede entender la rigidez como aquella o como la capacidad que tiene un elemento estructural para oponerse a la deformación, ¿no? Ese sería, digamos, ya el nivel máximo del entendimiento de la rigidez, ¿no? Entenderlo así: oye, mira, la rigidez, ya sea del material, del elemento estructural o de la estructura, es la capacidad que tiene ese material, ese elemento estructural, la estructura, de oponerse a la deformación, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso, con la carga axial de compresión. Entonces, ¿qué fuerza se requiere? ¿No? ¿Qué fuerza se requiere qué fuerza axial de compresión se requiere para generar una deformación unitaria o un acortamiento unitario del muro? Bien, entonces, esa fuerza que se requiere o que se necesita aplicar para generar un acortamiento unitario en el muro, a esa fuerza se le llama la rigidez axial. ¿Bien? Rigidez axial. No solamente hablamos del acortamiento, puede ser también del alargamiento, ¿no? Pero el detalle es que los muros de albañilería tienen una alta rigidez en compresión. Su rigidez axial en compresión es buena, pero la rigidez axial en tracción es baja, ¿no? Es baja. Tanto así que a veces se desprecia, ¿no? Bueno, y en este caso, miren, la fuerza está contenida en el plano del muro, es una fuerza coplanar. Entonces, ¿qué fuerza se requiere para generar que el muro tenga una deformación unitaria, ¿no? Un desplazamiento unitario a lo largo del eje longitudinal? Esa fuerza que se requiere para generar una deformación unitaria del muro se le llama rigidez longitudinal. Bien, rigidez longitudinal. Ahora, ¿qué fuerza se requiere, ¿no?, aplicar en el muro, en su dirección transversal, a efectos de generar un desplazamiento unitario, ¿no? A esa fuerza le vamos a llamar la rigidez transversal. ¿Bien? Y por último, ¿qué momento de torsión necesitamos aplicar para generar una rotación unitaria del muro, una rotación de un radián? Ese momento que se requiere para generar una rotación de un radián se llama la rigidez torsional. Bien, entonces miren, tenemos rigidez axial, longitudinal, transversal y torsional. Miren, en el caso de la rigidez longitudinal y transversal, notarán que el muro acá va a tener tanto deformación por flexión como deformación por corte. ¿Bien? Igual aquí, el muro, producto de
esta fuerza ortogonal a su plano va a tener tanto deformación por fricción como deformación por corte. Esta fuerza V en realidad es un cortante que se da a lo largo del eje longitudinal. Pero miren, aparte de este cortante, va a aparecer acá un momento, que es un momento flector, pero ese momento flector, miren, se va a presentar con respecto al eje transversal del muro. ¿Bien? Es decir, el momento que se va a dar es con respecto al eje Y. Bien, entonces el muro se va a deformar por fricción con respecto al eje Y. Bien, ese es el eje de fricción. Y cuando el muro es solicitado por carga ortogonal a su plano, bien, la flexión se va a dar con respecto al eje longitudinal, es decir, aquí el momento va a estar con respecto al eje X. La deformación por flexión se va a dar con respecto al eje X, que es el eje longitudinal. Bien, el eje longitudinal. Bien, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es aceptar lo siguiente, ¿ya? Para todos los muros, tanto de albañilería como los muros de concreto, que los muros tienen rigidez axial y rigidez longitudinal, y que la rigidez transversal y rotacional de los muros es tan pequeñita que se puede despreciar, es decir, tan chiquitita que es igual a 0. ¿Bien? Entonces, de aquí en adelante, lo que quede del curso, vamos a asumir que los muros no tienen rigidez transversal y tampoco tienen rigidez torsional. Es decir, que los muros no van a tener la capacidad de oponerse a la deformación transversal, y tampoco van a tener la capacidad de oponerse a la rotación de su eje vertical o de su eje normal, como aquí lo he llamado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si un elemento estructural no tiene rigidez? Simplemente se sigue deformando sin necesidad de incrementar la carga, ¿no? Si se deforma, se deforma, se deforma. No tiene la capacidad de oponerse a la deformación, ¿no? Bien, entonces los muros solo van a tener rigidez axial y rigidez longitudinal. No van a tener otro tipo de rigidez, ¿no? Bien. Bueno. Ahora, esto de acá creo que conviene que ustedes imaginen tal vez una plancha de Tecnopor. ¿Bien? Y la plancha de Tecnopor viene a ser el muro, y bueno, esa planchita de Tecnopor, fíjenlo en su base y luego aplíquenle una carga transversal a su plano. Van a ver que la planchita de Tecnopor simplemente se deforma, que no tiene la capacidad de oponerse a la deformación en la dirección transversal. Y si le aplican un momento de torsión, van a notar que simplemente pues, se tuerce, que no ofrece mucha oposición, ¿no? a la torsión, ¿no? Caso contrario, si le aplican una fuerza coplanar en el plano de la planchita de Tecnopor, ¿sí? Van a notar que sí, pues la planchita se opone a la deformación, ¿no? Entonces, es decir, que sí tiene rigidez longitudinal. Y luego, cuando se la comprima, también pues ofrece oposición a la deformación axial, por lo tanto tiene rigidez axial. Lo que quisiera aquí es, digamos, aprovechar esta diapositiva para mostrarles cosas que para mí resultan siendo interesantes, ¿no? Miren, en realidad el delta aquí viene a ser el desplazamiento relativo de entrepiso, y V vendría a ser el cortante en el muro que le corresponde a ese entrepiso en cuestión, ¿no? Entonces, delta es eso, ¿no? Es la deriva de entrepiso. Y miren, cada muro
se puede representar de manera muy simplificada como si fuese un elemento emboladizo. Entonces tengo un elemento emboladizo. Eso significa que el borde superior, que generalmente va a estar ligado al techo, que digamos está libre de girar y desplazarse. Es decir, que el techo no es capaz de restringir la rotación y el desplazamiento de este extremo. Y es cierto, pues, porque miren, el muro es un elemento plano muy grande, ¿bien? Y el techo también es un elemento plano, pero inclinado, y la rigidez transversal del techo, es nula, es muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, cuando el muro se flecta, simplemente, voy a usar un término muy, 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 muy gordo, cuando el muro se dobla, la losa se arruga, ¿no? Se dobla, como un alfeñique, no tiene la capacidad de decirle, oye, mira, yo voy a restringir tu rotación en ese extremo. No tiene esa capacidad. Entonces, asumimos esto, ¿no? Y además, miren, de acuerdo a las condiciones que estoy viendo acá, la solicitación está aplicada en el extremo superior del muro, ¿no? Esto es una. Bien. Un poco para ir manejando el tema y que se vaya luego algunas cositas ya en el tiempo, simplificando. Miren, acá tenemos el eje longitudinal y por acá está el eje transversal, ¿no? Y hacia arriba está el eje normal. ¿Bien? Cuando consideran así ustedes un elemento emboladizo, la rigidez de ese elemento emboladizo sometido a una carga V en el extremo libre, en el rango elástico se puede calcular con esta expresión: h al cubo entre 3 veces EI más alfa por h entre g por a. ¿Bien? Entonces, esta es una ecuación que se puede deducir, ¿no? ¿Bien? Este primer término del denominador está asociado a la deformación por flexión, ¿eh? Y este segundo término es la deformación por corte. ¿Bien? Entonces, la rigidez tanto longitudinal como transversal, ¿bien? Si es que quisiera hacer esto, es, digamos, es proporcionada en parte por la deformación por flexión y en parte por la deformación por corte. Voy a llamar KL la rigidez longitudinal. Voy a marcar aquí con un color de lápiz diferente, ¿no? Creo que estoy... Caramba, voy a borrar esto porque para que quede bonito, ¿no? Entonces voy a pulirme aquí KL. KL viene a ser la rigidez longitudinal. ¿Se acuerdan que el muro tiene rigidez longitudinal? Entonces la rigidez longitudinal se puede calcular como 1 entre h al cubo, ¿bien?, entre 3 veces EI más alfa por h entre g por a. Pero aquí le voy a agregar un término, AV. Bien. Entonces, ¿qué es h? H es la altura del muro. Bien. Entonces no tenemos mucho que hablar de h, ¿no? E es el módulo de elasticidad del muro. Y si hablo de módulo de elasticidad, entonces solamente estoy considerando la parte elástica, es la rigidez axial del material en el rango elástico. Y G es el módulo de corte, también medido en el rango elástico. Entonces lo que tengo aquí es la rigidez elástica, ¿no? Bien. Ahora, y lo que me interesaría aquí es qué significa I. I representa el momento de inercia, así es, ¿no? Que es una propiedad que, digamos, todo el mundo debe conocer, el momento de inercia. Bien. Pero este momento de inercia, ¿cómo lo debo calcular o cómo debo
determinarlo. El momento de inercia es una propiedad de la sección transversal, ¿no? Y el momento de inercia depende con respecto a qué eje vamos a calcular. ¿Bien? Entonces acá miren, el momento de inercia, en este caso en especial, sería calculado con respecto al eje de flexionamiento. ¿Cuál es el eje de flexionamiento del muro? Bien, cuando el muro es solicitado por fuerzas coplanares, el muro va a tender a flectarse con respecto al eje transversal. Entonces el momento de inercia aquí sería con respecto al eje transversal. ¿Bien? Entonces hay que considerar el momento de inercia del muro, pero calculado con respecto al eje transversal. ¿Bien? ¿Qué es AV? Es el área de corte del muro. ¿Bien? Y esa área de corte se debe calcular, digamos, paralela a la línea de acción de la fuerza cortante. V es la fuerza cortante. Entonces, el área de corte debe medirse paralela a la línea de acción de la fuerza de corte. Entonces, como la fuerza cortante es paralela al eje X, entonces aquí hay que calcular el área de corte a lo largo del eje X. ¿Bien? Entonces tenemos esto y espero que poco a poco, digamos, lo que estoy haciendo aquí comience a tener un poco de sentido, ¿no? Y luego miren la rigidez transversal, que sería asociada a lo de acá, ¿no? Bueno, se debería calcular con la misma expresión, 1 h al cubo entre 3 veces EI más alfa por h entre G por A. Es la misma expresión, ¿no? Porque las condiciones del muro con respecto a ambos ejes de flexionamiento, es decir, con respecto al eje X y con respecto al eje Y, bueno, sí sigue siendo lo mismo, que el extremo inferior está empotrado y el extremo superior libre de rotar y de desplazarse, ¿no? Bien. En cuanto a las propiedades mecánicas del material, E y G, el módulo de corte y el módulo de elasticidad, ¿no? La rigidez axial y la rigidez al corte del muro, que tiene que ser igual que en el caso de acá, ¿no? Y ahí viene lo que en algún momento conversaba al inicio del curso. ¿Se acuerdan? La albañilería es un material anisotrópico, es decir, sus propiedades mecánicas, en este caso la rigidez axial y la rigidez al corte, va a ser dependiente de la dirección que estamos considerando. Es decir, en la dirección longitudinal, en la dirección o en el plano del muro, la rigidez axial y el módulo de corte o la rigidez al corte del muro o de la albañilería es grande. Pero ya cuando lo empujamos transversalmente, que es lo que estamos haciendo ahora, entonces el módulo de elasticidad, la rigidez axial del material y la rigidez al corte es pequeña. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente es así, ¿no? Es cuestión de hacer el ensayo, ¿sí? Entonces, las propiedades mecánicas de la albañilería cambian dependiendo de la dirección en la que se está considerando. Bien, pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, lo que voy a decir es algo que es totalmente sacado ya de películas, ¿no? Voy a decir que la albañilería es un material isotrópico, es decir, que el módulo de elasticidad y el módulo de corte, tanto en el plano del muro, ¿no?, como en la dirección transversal al muro, son similares, cosa que no es cierta. Entonces, miren, eso nos debe llevar a reflexionar con respecto a los resultados del análisis estructural, ¿sí? Solamente para efectos de razonar. Ahora, como lo que quiero aquí es calcular, o lo que se quiere es calcular la rigidez transversal, entonces es cuando el muro es solicitado por cargas ortogonales a su plano. Notarán que cuando el muro se empuja así, el muro se va a flectar con respecto al eje X. Entonces aquí el momento de inercia tiene que ser con respecto al eje X, ¿bien? Porque es el momento de inercia con respecto al eje de flexionamiento. Y con respecto al área de corte, el área de corte se debe cuantificar
paralela a la línea de acción de la fuerza cortante. La fuerza cortante está a lo largo del eje Y. Entonces aquí sería AV Y. Bien. De lo que hace rato comentaba, ¿no? Eh, el muro solo tiene rigidez axial y rigidez longitudinal. Su rigidez transversal es nula. Entonces, esto va a ser diferente de 0, porque si tiene rigidez longitudinal, y esto va a ser igual a 0. Miren, para que esta ecuación nos dé un resultado igual a 0, partiendo del hecho de que H, E, alfa, AV son diferentes de 0, ¿sí? Son diferentes de 0, ¿no? O sea, es decir, H es la altura del muro y el muro tiene una dimensión ahí que existe y no es igual a 0, ¿no? El módulo o la rigidez axial y la rigidez al corte del muro son valores que existen, ahí están, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que el resultado de esta ecuación sea igual a 0? Trabajando las propiedades geométricas del muro. Es decir, para que esto nos dé 0, eso significa que el momento de inercia del muro con respecto al eje X tiene que ser igual a 0. Y que el área de corte del muro a lo largo del eje Y también tiene que ser igual a 0. Bien, entonces, el decir que la rigidez transversal del muro es despreciable, es aceptar que en la dirección transversal, ¿no?, el momento de inercia y el área de corte del muro son tan chiquititos que son igual a 0, ¿no? Bien, lo que quisiera es que noten la situación, porque cuando ustedes van a modelar un muro en el programa, entonces en el programa tienen que configurar al muro o a la barra que va a representar al muro para que solo tenga rigidez axial, rigidez longitudinal, que su rigidez transversal y su rigidez torsional resulte siendo igual a 0, lo tienen que configurar. Entonces ustedes entran, por ejemplo, en el SAP 2000 y dice frame section, ¿no? ¿Sí? Propiedades de la sección, creo que aparece por ahí. Entonces aparece una serie de cuadros de diálogos en los que ustedes tienen que indicar cuál es la sección transversal de la barra, de qué material está hecha, el momento de inercia con respecto a los ejes locales de las barras, las áreas de corte, ¿sí? Entonces aparece un montón de información que hay que ir proporcionándole al programa, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer un uso del programa y al programa hay que darle la información de modo tal de que esa barra que va a representar al muro solo tenga rigidez axial y rigidez longitudinal, que su rigidez transversal y torsional sea igual a 0. Y eso obviamente miren cómo se maneja a través del cálculo de las propiedades geométricas de la sección transversal del muro, ¿no? Ahora, miren, la rigidez torsional depende del producto de G por J. G, como ustedes saben, es el módulo de corte y J es el aquí esto, el J, se me fue el nombre, es caramba, se me va el nombre, ¿no?, del J, pero a ver, módulo de torsión, así se llama. J es el módulo de torsión, y este módulo de torsión está asociado con el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. Entonces, para que declaremos que este muro tenga una rigidez torsional nula, partiendo del hecho que G es diferente de 0, entonces lo único que puede ser 0 es J. Entonces diremos hoy el módulo de torsión de ese muro tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para indicar que ese muro no tiene rigidez torsional. Bien, entonces ya para no cansarlos mucho y digamos en el entendido de que por ahora lo que queremos es que ustedes acepten que el muro solo tiene
rigidez axial y longitudinal, que no tiene rigidez transversal y tampoco tiene rigidez torsional. ¿Bien? Que su rigidez transversal y rigidez torsional son muy pequeñitas, ¿no? Tanto así que se pueden despreciar. Entonces, esto de aquí, si se logró entender, nos va a servir de ayuda en el momento en que se efectúe la estructuración del edificio, ¿no? Hay que tener ahí un poquito de conocimiento con respecto a qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sí, que al fin y al cabo eso es lo que necesitamos aquí en el curso. Bien. Ahora miren, utilizando la información que he narrado anteriormente, vamos a tratar de ver cómo es que en primer lugar se distribuyen las fuerzas sísmicas entre los diferentes muros y a identificar qué muros trabajan, qué muros no trabajan, ¿no? Para eso lo que hacemos es considerar, en este caso, una edificación muy sencilla, que como ven corresponde a una edificación de un solo entrepiso, con un techo diafragmado, y como ven esa edificación está conformada por 4 muros, es decir, el techo está apoyado sobre 4 muros, y el techo está, digamos, firmemente ligado a los muros, a los elementos verticales. Y luego consideramos la acción del sismo actuando en la dirección que se está indicando ahí en la diapositiva. Entonces el sismo está viniendo en esta dirección. Ahora, bueno, la fuerza inercial se supone que debería estar aplicada en el centro de masas, y que como el techo es un diafragma rígido, tiene la posibilidad de distribuir la fuerza inercial a todo lo ancho del edificio. Esta dimensión es el ancho, ¿no?, del edificio. Además, en este análisis vamos a aceptar que solo se presenta traslación, es decir, que no hay rotación. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: el movimiento del edificio está controlado por el techo. ¿Por qué? Porque es el elemento rígido, ¿no?, y el que tiene la mayor masa. Entonces, al empujarlo con el sismo, el techo se va a desplazar, sufre traslación, y luego esa traslación es restringida por los elementos verticales, es decir, entre comillas, el techo estaría apoyado sobre los elementos verticales, porque son estos los que van a digamos, restringir el desplazamiento y la rotación del techo. ¿Bien? Bueno, entonces en este caso, tal y cual mencionaba, solo considerando la traslación, entonces probablemente el techo luego venga y quede en esta posición. Tal vez mis trazos no son los más precisos, pero quedaría así, ¿no? Y esto vendría a ser el delta, el desplazamiento del techo. En un edificio de más pisos, delta vendría a ser el desplazamiento relativo de entrepiso. Bien, dependiendo de la dirección del sismo, vamos a comenzar a identificar los muros. Estos muros que son paralelos a la dirección del sismo, que sería el de acá, y el que está en la tapa opuesta, o en la cara opuesta, y son los muros longitudinales. Y los muros que son perpendiculares a la dirección del sismo, ¿sí?, los que son perpendiculares a la dirección del sismo son los muros transversales. El muro transversal sería el de acá, ¿no? Bien, entonces ahora voy a aislar uno de los muros longitudinales. Bien, voy a aislar de este modo. Bien. Y también voy a aislar un muro transversal. Bien.
Y voy a escoger por acá un color amarillo. Bien, notarán que la transferencia de fuerza se va a dar en la interfaz muro-techo, en la superficie de contacto entre el muro y el techo, ¿no? Entonces aquí, en esta superficie se van a presentar una serie de fuercitas, ¿no? Que sumadas todas ellas, vamos a obtener una fuerza que le voy a llamar P. ¿Bien? Igual acá en toda esta superficie van a aparecer una serie de fuercitas que están contenidas en la superficie de contacto entre el muro y el techo. Sumamos todas estas y obtenemos una fuerza que le puedo llamar Q. Aquí hay un número, aquí en estas dos superficies de contacto del muro con el techo hay un número infinito de fuerzas que están contenidas en la superficie de contacto. Por lo tanto, esas son fuerzas tangenciales, son fuerzas cortantes. Entonces, P y Q vendrían a ser la resultante de esos esfuerzos cortantes. Vendrían a ser también fuerzas cortantes, ¿no? Bien, entonces, ahora, producto de estas fuerzas, aquí el muro va a sufrir una deformación, ¿bien? Y esta deformación ya sabemos que es delta. Bien, y igual acá el muro producto del movimiento del techo, bien, va a sufrir una deformación y esta deformación también es delta, ¿no? ¿Por qué delta? Porque estamos despreciando el giro, ¿no? El giro. Bien. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, el muro solo tiene rigidez axial y rigidez longitudinal. Su rigidez transversal es nula. Bien. Pregunta: ¿este muro, el muro transversal, tiene la capacidad de restringir el desplazamiento del techo? No, ¿no es cierto? No tiene la capacidad de restringir el desplazamiento del techo. ¿Por qué? Porque simplemente hemos dicho que su rigidez transversal es nula, no tiene la capacidad de restringir el desplazamiento en esa dirección. ¿Bien? Entonces, este muro literalmente no trabaja. ¿Bien? Entonces, y en cambio este muro, miren, este muro, notarán que producto de la fuerza inercial es solicitado por una fuerza coplanar. Y cuando tiene esta fuerza coplanar se activa la rigidez longitudinal. Este muro de acá, estos muros longitudinales, sí van a tener la capacidad de restringir la traslación del techo. Es decir, este muro trabaja. ¿Bien? Los muros transversales no trabajarían porque, insisto, no tienen la capacidad de oponerse al desplazamiento del techo. Los que van a tener la capacidad de oponerse al desplazamiento del techo serían los muros longitudinales. Aún más, eso lo puedo demostrar analíticamente. Miren, KT es la rigidez transversal, es 0. Bien, entonces si estamos en el rango elástico, Q debería ser KT por delta. Hay desplazamiento, pero la rigidez es 0. Por lo tanto, Q sería igual a 0. En este muro no se desarrollan fuerzas, en el muro transversal. Aquí, en cambio, sí, miren, si llamo KL la rigidez longitudinal, bien, entonces P debería ser KL por delta. En el rango elástico, la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. La constante de proporcionalidad vendría a ser la rigidez, ¿no? Entonces, hay desplazamiento, tiene rigidez, el resultado de esto es diferente de 0. Este muro sí trabaja, sí desarrolla fuerza. El de acá no desarrolla fuerza. ¿Estamos? Bien, entonces, para un poco generalizar, cuando el sismo viene en una determinada dirección, ¿bien? Solo trabajan los muros longitudinales. Los muros transversales no trabajan. Son los muros longitudinales los que, desarrollando su rigidez longitudinal, se van a oponer al desplazamiento del techo. ¿Bien? Los muros transversales no tienen esa capacidad. Bien, entonces,
voy a seguir insistiendo sobre esto y tal vez aquí, digamos, conviene hacer un análisis un poco mayor y eso tal vez ya quede un poquito fuera del alcance del curso. Se supone que ustedes ya llevaron ingeniería sísmica, ¿bien? Y también ya conocen la parte del análisis estructural, lo conocen al dedillo, ¿no? Y sabemos que en nuestra norma técnica es 0,70, el sismo se considera actuando en dos direcciones ortogonales de manera independiente. Es decir, primero consideramos que el sismo empuja al edificio en esta dirección. Ya sé que cuando el sismo viene en esta dirección trabajan los muros longitudinales, los muros transversales no trabajan. ¿Bien? Y luego decimos, y si el sismo viene en esta dirección, ¿bien? Que es la otra dirección, la otra dirección ortogonal, entonces ahora estos serán los muros longitudinales, ¿bien? Esta tapa de acá y la tapa opuesta, y estos serían los muros transversales. Bien, entonces cuando el sismo viene así, ¿qué muros van a trabajar? Solo los muros longitudinales. Los muros transversales no van a trabajar, ¿no es cierto? No trabajan, simplemente no trabajan porque no tienen la capacidad de oponerse a la traslación del techo, porque no tienen rigidez transversal, pues, ¿no? Su rigidez transversal es tan pequeñita que se desprecia. Ahora miren, voy a tratar de generalizar, partiendo del hecho de que el muro solo tiene rigidez axial y rigidez longitudinal. Todos somos conscientes que cuando ocurre el sismo, la edificación va a vibrar y producto de esa vibración el techo se va a mover. El movimiento del techo es traslación y rotación. Bien. Entonces, esa traslación y rotación del muro, del techo, disculpen, en los muros solo va a introducir fuerzas coplanares, no va a introducir fuerzas transversales y tampoco momento de torsión. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene rigidez transversal y no tiene rigidez torsional. No sé si se entiende la idea, pero para mí es básica que se logre ver. Y insisto, ¿no? O sea, la traslación y rotación del techo en los muros solo va a introducir fuerzas coplanares. No va a introducir fuerzas transversales ni momento de torsión por las razones que estoy tratando de, digamos, desarrollar con ustedes. ¿Bien? Ese es otro punto que ojalá se logre entender o visualizar. Entonces, miren, por ahora, digamos, si solamente visualizamos las cargas laterales, lo que me interesa es entender el comportamiento del muro bajo fuerzas coplanares, porque de lo que acabo de decir hace ratito, no va a haber pues lo de acá, ¿no? ¿Sí? Solamente va a haber fuerzas coplanares. ¿Bien? Y luego habría que agregar otro aspecto aquí en el análisis, ¿no? En la ingeniería estructural, digamos, utilizamos una serie de términos y hay uno que, digamos, suena bonito y que se llama la relación de aspecto, ¿no? Y la relación de aspecto es, digamos, comparar las dimensiones de un elemento estructural. Pero esas comparaciones no se hacen digamos, de manera a la loca, ¿no? Sino que tiene un sentido. Por ejemplo, esto viene a ser la altura del muro, ¿bien? Esta es la longitud del muro y esta otra dimensión es el espesor del muro. Bien. Una relación de aspecto sería esto, H entre L, y la otra relación de aspecto sería de importancia H entre T. Bien. A esto le llamamos
las relaciones de esbeltez. ¿Bien? La esbeltez del muro en su plano, ¿bien? Y la esbeltez del muro en la dirección transversal. La cantidad que se obtiene ahí, de algún modo, nos proporciona cierta idea sobre la rigidez del muro, de la rigidez longitudinal y de la rigidez transversal. ¿Bien? Si este número es pequeño, es muy grande, muy grande, por ejemplo, en una hoja, dividan el ancho versus el espesor. Entonces, el número que resulta es tan grande que la hoja, digamos, no tiene rigidez transversal, pues no se arruga fácilmente, ¿no? Bien. En cambio, si este valor es muy pequeñito, ¿sí? Es decir, la altura versus el espesor chiquitito, significa que ese elemento es muy rígido en la dirección transversal. Bueno, el análisis es similar, ¿no? En el plano del muro, ¿no? En la dirección longitudinal. Este valor nos da una idea de la esbeltez o de la rigidez del muro, en su plano, ¿no? En su plano. La rigidez longitudinal. Y bueno, ese tema ha sido ya pues estudiado por muchos investigadores, y creo que al ingresar a la clase les estoy hablando algo de ello, ¿no? Y bueno, hay investigaciones al por mayor y menor, ¿no? Por ejemplo, si la esbeltez del muro, la esbeltez en el plano del muro, es menor que 1.33, entonces lo que pasa es que es un muro robusto, un muro corto, un muro muy fuerte, ¿bien? ¿Sí? Y en estos muros va a predominar la deformación por corte. Bien, ¿se acuerdan que les hablé aquí de la deformación por flexión, la deformación por corte? Bien, aquí en estos muros va a predominar o a ser más importante la deformación por corte. Y si la esbeltez del muro es de más de 2, entonces aquí comienzan a ser más importantes las deformaciones por flexión. Aquí miren, las deformaciones por corte son muy grandes. Aquí se puede despreciar la deformación por flexión. Aquí igual, la deformación por flexión es muy grande en comparación con la deformación por corte. Aquí, con estas esbelteces, se puede despreciar la deformación por corte del muro. ¿Y qué sucede si la esbeltez del muro está entre 1.33 y 2? Bueno, los investigadores dicen que en esos tipos de muros es tan igual importante la deformación por corte que por la deformación por flexión. Pero luego viene aquí lo interesante, y que era un poco tema de la conversación al inicio. Casi todas las edificaciones de albañilería confinada, ¿sí? Casi todas generan muros que tienen esbelteces menores que 1.33. ¿Sí? Entonces, ¿bien? Esto es más o menos generalizando un poquito, ¿no? Entonces, en casi todos los edificios de albañilería confinada, los muros tienen esbelteces muy pequeñas, y en esos muros predomina la falla por, o predomina la deformación por corte. ¿Bien? Predomina la deformación por corte. ¿Estamos? En la norma técnica E070, como en algunas otras normas, se indica que los muros de albañilería confinada siempre van a fallar por corte antes que por flexión, independientemente de la esbeltez del muro. Esa es una camisa de fuerza que han impuesto nuestros reglamentadores al diseño de las edificaciones de albañilería confinada. Bien, esa camisa de fuerza ya, o ese límite, esa restricción, como mencionaba anteriormente al ingreso de la clase, ya se está superando, ¿no? A través de trabajos de investigación. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer por ahora es seguir las indicaciones de la norma técnica de 070. Entonces, todos los muros de albañilería confinada van a fallar por corte, ¿no?
Entonces, he sacado dos cositas que me parece que son muy importantes, ¿no? Uno, que solo interesan las fuerzas coplanares. Si vemos el comportamiento del muro frente a la acción de las cargas laterales, solo nos interesan las cargas coplanares y solo nos interesa la deformación por corte. Vamos un poco simplificando el asunto, ¿no? Y bueno, luego hay que tratar un poco de identificar la deformación por corte. Miren, en la figura, bueno, el texto y la figura que aparece en esta diapositiva han sido extraídas de algún documento, no me acuerdo, he debido colocar la cita como corresponde, pero hago mención que no es de mi propiedad intelectual, ¿no? Bien, entonces miren, el muro, antes de que se aplique la carga, es un rectángulo, es el rectángulo que aparece ahí con trazos discontinuos. Y después de aplicada la carga, se transforma en un paralelogramo. Bien, se aprecia ahí, ¿no? Y en ese paralelogramo vamos a tener unas diagonales que se acortan y otra diagonal que se alarga. Bien, lo indico así para que quede más o menos claro. Pero tal vez mucho más importante que lo que acabo de mencionar es lo siguiente. Miren. ¿Cómo es la deformación por corte? Bien, el muro tiene ¿cuántas caras? 1, 2, 3, 4. 4 caras, 6 caras en realidad, ¿no? Pero lo que nos interesa son las caras verticales y las caras horizontales. No me interesan por ahora las caras laterales. ¿Bien? Y miren que cuando el muro se deforma por corte, las caras laterales sobre todo, que es las que son más fáciles de visualizar, bien, antes de aplicada la carga y después de aplicada la carga, se mantienen planas. La cara lo único que hace es girar sin doblarse, ¿sí? Girar sin doblarse. Si aparece un pequeño doblez, bueno, eso significa que hay flexión, cosa que estamos diciendo que no hay flexión ahí, ¿no? Entonces miren, la cara gira como sólido rígido. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Miren, aquí tenemos este desplazamiento y las caras verticales giran, ¿no? Giran sin manteniéndose planas, y notarán que si esto es h, la altura del muro, entonces luego nosotros estamos en capacidad de medir este ángulo, que se llama la distorsión angular, que es delta entre h. Entonces, esta es la distorsión angular que lo que hace es medir la deformación por corte. Eso deben conocerlo, o sea, el cambio en este ángulo, ¿no? Que primero fue 90 grados y luego es menos de 90 grados, ese cambio en ese ángulo mide la deformación por corte. Esa variación se mide mediante la distorsión angular, ¿no? Bien. ¿Qué otra característica tiene la deformación por corte? Que sobre todo, miren, es muy notable en el caso de las caras horizontales. Si se dan cuenta, las caras horizontales tienden a deslizarse una con respecto a la otra, y igual manteniéndose planas, como hace rato mencionaba. Miren, esta cara de acá tiende a desplazarse con respecto a la cara de acá. Eso está facilito de ver ahí, ¿no? Pero también sucede lo mismo con las caras verticales. Miren, esta cara de acá tiende a deslizarse con respecto a esta cara, sino que ese deslizamiento es más difícil de percibirlo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esa condición de que las caras permanecen planas antes y después de aplicar las cargas tiene un nombre, se llama la hipótesis de Navier, ¿no? Es la hipótesis de Navier. En realidad la hipótesis de Navier no se cumple en el caso de los muros. O sea, lo que va a suceder con el muro es que después de aplicar la carga, el muro se alabea, ¿bien? O las caras verticales, las caras laterales se alabean. Eso es lo que ocurre, ¿no? Este alabeo.
Eso es lo que ocurre. ¿Bien? Pero se hace esa simplificación porque, bueno, considerar el alabeo del muro, digamos, va a complicar mucho el análisis del diseño. Pero eso es lo que en realidad pasa, ¿no? Entonces, al decir que las caras permanecen planas antes y después de aplicar las cargas, estamos despreciando el o la deformación por alabeo que tienen las caras. Bien. Ahora veamos el otro punto que mencionaba, que era que una de las diagonales se alargaba y la otra se acortaba, ¿no? Entonces, eso se puede ver claramente, ¿no? Miren, la longitud de esta diagonal antes y la longitud de esta diagonal después. Notarán que esta diagonal se acorta y la longitud de esta diagonal antes y la longitud de la diagonal después. Notarán que esta diagonal se alarga. La deformación por corte genera que una de las diagonales se acorte y que la otra diagonal se alargue. Y como ya conocerán ustedes, las fuerzas de compresión generan acortamientos, ¿no? Y que las fuerzas de tracción generan alargamientos o elongaciones, ¿no? Entonces, miren, eso significa que a lo largo de esta diagonal, que es la que se acorta, van a aparecer esfuerzos de compresión. Bien, y a lo largo de la otra diagonal, que es la que se alarga, deben aparecer esfuerzos de tracción. Bien. Ahora, estas fuerzas de compresión y tracción están dirigidas a lo largo de esas diagonales. Por eso es que se llaman tracción y compresión diagonal. Entonces, cuando el muro se deforma por corte, esa deformación por corte en el muro introduce compresiones y tracciones diagonales. Son los esfuerzos principales, esa deformación por corte luego introduce esfuerzos principales de compresión y tracción que son paralelos a las diagonales del muro. Recuerden que la albañilería es un material que tiene características muy similares a las del concreto, es decir, una alta resistencia a la compresión y una baja resistencia a la tracción. Lo que voy a describir ahora corresponde al caso en que se tiene un muro de albañilería fabricada o construida utilizando unidades sólidas o macizas. ¿Bien? Sólidas o macizas. ¿Bien? Entonces, ese va a ser mi razonamiento, que el muro está hecho así. Bien, y entonces cuando tenemos unidades sólidas o macizas, en realidad la falla se va a dar por tracción, ¿se acuerdan? Por tracción. Voy a arriesgarme de dibujar la distribución de los esfuerzos en esta dirección, ¿bien? En la dirección de los esfuerzos de tracción, que se van a presentar a lo largo de esta diagonal. ¿Bien? Y voy a tener esto más o menos, miren, exagerando un poquito, ¿no? Toda esta zona que estoy achurando, recuerden que esta es la distribución de esfuerzos que se está midiendo a lo largo de la línea de acción de los esfuerzos de tracción. Las dos zonas que he achurado, en esas zonas aparecen esfuerzos de compresión. Recuerden que la resistencia a la compresión de la albañilería es muy grande, así que no tiene problema. Y esta zona que queda en blanco representa la zona o la región donde se van a presentar esfuerzos de tracción. Y lo que quisiera que noten es que el esfuerzo de tracción es máximo en la región central del paño. Ahí es donde tenemos mayores esfuerzos de tracción diagonal o tracción transversal, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a borrar esto a efectos de que luego trate de hacer otro dibujito por acá. Entonces ya sé que los máximos esfuerzos de tracción se van a presentar en la región central del paño. Entonces, si
la fuerza cortante se sigue incrementando, va a llegar un instante en que el esfuerzo de tracción es igual a la resistencia a la tracción de la albañilería. Bien, en ese instante se va a presentar una fisura. Miren, la fisura es, la fisura siempre va a ser, digamos, perpendicular al esfuerzo de tracción. Aquí aparece una fisura, y como la albañilería es un material frágil, esa fisura luego se proyecta de manera violenta hacia las esquinas. Pero la primera fisura aparece aquí en la región central del paño. ¿Por qué? Porque ahí son máximos los esfuerzos de tracción diagonal, ¿no? Y una vez que se presenta la fisura, se rasga un poquito de manera violenta, la fisura crece y se traslada hacia las esquinas del muro. Bien, entonces esto es lo que sucede cuando tenemos unidades sólidas o macizas. Bien. Pero ¿qué pasa si tenemos unidades huecas o tubulares? Bien. En esas unidades huecas o tubulares la falla se va a dar por compresión diagonal. Es decir, aquí en esta región los esfuerzos de compresión son tal que luego van a generar el aplastamiento de las paredes de las unidades huecas o tubulares. Entonces el modo de falla, miren, es muy dependiente del tipo de unidad que se utiliza. Si utilizamos ladrillo pandereta en la construcción de ese muro, lo más probable es que ese muro falle por compresión diagonal, o sea, que las unidades ubicadas en las esquinas del paño se aplasten, ¿no? O sea, las paredes de esas unidades tubulares se aplasten antes que se presente la falla por tracción diagonal. Bueno, la idea es que esto lo vayan reconociendo poco a poco, ¿no? Bueno, miren, solo para insistir con respecto a las ideas, ¿no? Aquí se muestra un muro, antes de un muro de color amarillo, ¿no? Un rectángulo de color amarillo que representa el muro, antes de aplicar la carga, y luego dos situaciones de cargas diferentes. La fuerza horizontal, ¿bien? Y luego un asentamiento diferencial. Lo que corresponde a la fuerza horizontal creo que ya quedó más o menos claro, ¿no? Bien, miren, aquí en trazo discontinuo se muestra la deformación por corte. En esta dirección las diagonales se alargan, por lo tanto en esa dirección aparecen los esfuerzos de tracción, y en esta otra diagonal se presenta un acortamiento de su longitud, ¿bien? De la diagonal que se acorta. En esta dirección aparecen los esfuerzos de compresión, tracción. Bien, y si esos esfuerzos de tracción superan la resistencia a la tracción de la albañilería, aquí se presenta una pequeña fisura y luego esta fisura se extiende hacia los extremos. ¿Bien? Ahora, y luego veamos lo que corresponde al asentamiento diferencial, ¿no? Bien, el asentamiento diferencial, miren, significa que esta esquina del muro se hunde más que esta otra esquina. Bien. Y ese hundimiento, miren, genera deformación por corte. Y aquí está clarita la deformación por corte en trazos de color verde, en trazos discontinuos o líneas punteadas de color verde. Esta diagonal es la que se acorta, igual aquí en esta dirección aparecen esfuerzos de compresión, y esta diagonal es la que se alarga. En esta dirección deben aparecer los esfuerzos de tracción. Igual, el muro se va a rasgar en diagonal, ¿no? Entonces, miren, esta fuerza horizontal corresponde a la acción del sismo. El sismo va a generar que el muro se agriete de modo diagonal. El asentamiento diferencial del muro también va a generar agrietamiento diagonal. Más tarde o mañana, a la hora que tengan luz, comiencen a revisar las paredes de su casa y ahí van a notar una serie de fisuras y una que otra va a estar en diagonal. Ya saben o ya tienen la idea de que esa grieta en diagonal es producto de los asentamientos diferenciales.
¿Por qué digo producto del asentamiento diferencial? Porque hasta ahorita no tenemos un sismo fuerte, ¿no? Son sismos muy pequeñitos que, digamos, generan fuerzas inerciales de tal magnitud que la estructura siempre permanece en el rango elástico, ¿no? Y antes de terminar esta exposición, quisiera mencionar lo siguiente. Miren, si se percatan, aquí adicionalmente al sismo o el viento, dice la temperatura. ¿Bien? Imagínense que tiene una edificación de un solo piso. ¿Bien? Entonces por acá está el sol. ¿Bien? A eso de las 3, 4 de la tarde, digamos, llega el techo a tener unas temperaturas bien altas. Es decir, si ustedes colocan aquí su mano sobre el techo, probablemente se quemen, ¿no? Entonces el techo, producto de ese calor, se va a expandir en su plano. ¿Bien? Y esa expansión en el plano del techo va a ser restringida por los muros longitudinales, ¿no? Los muros transversales no tienen rigidez transversal, entonces esa expansión que se presenta en el techo, luego genera o puede visualizarse aquí como una fuerza horizontal, ¿no? Que empuja al muro en una determinada dirección, y que ese empuje en el muro también puede generar un agrietamiento diagonal. Más bien aquí miren, bueno, el detalle aquí tal vez el análisis por temperatura es un poquito complejo, ¿no? Porque en realidad no vamos a poder identificar claramente en qué dirección se está dilatando la losa, porque la dilatación de la losa o la dirección en la que se presenta la dilatación de la losa va a ser muy dependiente de la distribución de los muros, ¿no? No sé si me pueden entender. Que si esta losa se dilata en esta dirección, bueno, lo que va a generar probablemente en el muro este, lo que va a generar son grietas horizontales a lo largo de las en cada hilada o en cierta hilada, ¿no? En la junta hay una fisura que se va de extremo a extremo, que es producto de que, bueno, el techo se está dilatando en esa dirección y al muro lo flexiona, o sea, lo que el muro estaba así, lo flexiona y lo flexiona con respecto a su eje más débil, y por acá aparece un esfuerzo de tracción y estos rasgan la albañilería, ¿no? ¿Sí? También la dilatación se puede dar de este modo, es decir, por decir, este lado se expande hacia acá y el otro hacia acá, y notarán que en este caso el muro se va a agrietar verticalmente, ¿no? Entonces esa grieta es más ancha en el extremo superior y el ancho se va reduciendo con respecto o conforme nos vamos acercando a la base del muro. Entonces ahí hay unos análisis con respecto a las patologías de las edificaciones que es muy interesante, y como verán hay que conocer algo de la parte estructural para tratar de explicar cuál es el origen del patrón de fisuración en una edificación, ¿no? Bueno, entonces voy a... Bueno, bien, entonces ya se ha descrito un poco digamos, la rigidez de un muro, y también se ha descrito cómo va a trabajar el muro, ¿no? ¿Sí? Hemos mencionado que para nosotros en el curso el muro solo va a tener rigidez axial y rigidez al corte, o disculpen, rigidez longitudinal, ¿no? Rigidez longitudinal. Si aceptamos eso, es decir, que despreciamos su rigidez transversal y la rigidez torsional, el muro solo va a ser solicitado por fuerzas coplanares. Estamos, no tiene otro tipo de solicitación. Además, hemos mencionado que en la norma técnica de 070 se indica que los muros de albañilería confinada van a fallar siempre por cortante. Es decir, que los muros de albañilería confinada son más débiles en cortante que en flexión, flexocompresión o en compresión. Siempre van a fallar por corte, independientemente de la esbeltez del muro. ¿Bien?
Miren, aquí he dibujado la planta de dos edificios estructurados con muros estructurales, y notarán que, bueno, hay diferencias significativas, sobre todo en la distribución de los muros. Bien, con respecto a la figura, y un poco tomando en cuenta lo que indica la norma técnica E030, que hay que analizar el sismo actuando en dos direcciones independientes. Si primero analizamos la dirección horizontal o en la vertical o viceversa, ¿no? Pero así consideramos, asumimos que el total de la fuerza inercial se va en ambas direcciones, pero de manera separada o independiente, ¿no? En la figura de la izquierda, miren, en la figura solo se han dispuesto muros paralelos a la dirección vertical, paralelos al eje Y, ¿no? En la dirección horizontal no existe ningún muro. Entonces, cuando consideremos que el sismo viene en esta dirección, en la dirección vertical, ¿bien? Entonces ya hemos dicho que estos muros, los que están paralelos a la dirección del sismo, son los muros longitudinales, y son esos muros los que se van a oponer al desplazamiento del techo. ¿Bien? Entonces, como que para esa dirección está bien, ¿no es cierto? Pero luego, si analizamos el sismo actuando en la dirección horizontal, ¿bien? Entonces miren, los muros ya serían, acuérdense que es el techo el que se va a desplazar lateralmente, y en este caso se va a desplazar hacia la derecha, y va a arrastrar a los muros, el techo se apoya sobre los muros, ¿bien? ¿Bien? Y al desplazarse, ¿bien?, en los muros va a introducir fuerzas ortogonales a su plano, ¿bien? Y ya sabemos que en esos casos, ¿sí?, el muro no va a tener la capacidad de restringir el desplazamiento del techo. ¿Por qué? Porque no tiene rigidez transversal. Entonces, cuando el sismo venga en esta dirección, no se cuenta con ningún elemento estructural que restrinja el desplazamiento del techo. Por lo tanto, en esa dirección, la estructura resulta siendo inestable. Entonces, esta configuración, esta distribución de muros es inapropiada. ¿Bien? No sirve porque solamente tiene la capacidad de soportar el sismo en una dirección, pero en la otra dirección es una mantequilla, como decimos, no pasa nada, ¿no? Y en la figura B, como verán, se han dispuesto muros tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Si el sismo actúa en la dirección vertical, entonces los muros paralelos al eje Y serán los muros longitudinales, y ellos serán los encargados de restringir el desplazamiento del techo. ¿Bien? Y los muros transversales no van a trabajar, este muro de acá no trabaja, ¿no? Bien. Entonces, digamos, en esa dirección, la edificación está apropiadamente restringida. ¿Bien? Los techos están adecuadamente restringidos, ¿no?, al desplazamiento, al movimiento. Y cuando el sismo viene en esta dirección, ¿bien?, entonces los muros que van a restringir el desplazamiento del techo serán aquellos que son paralelos a la dirección del sismo, ¿bien?, que ya sabemos vienen a ser los muros longitudinales. Entonces, estos muros que acabo de marcar son los responsables de restringir el movimiento del techo en la dirección horizontal. ¿Bien? Por lo tanto, aquí el movimiento está adecuadamente restringido. ¿Bien? Eso es lo que debemos hacer. Lo de acá, no es cierto. Cuando el sismo viene en esta dirección, no existe elemento estructural que,
digamos, restrinja el desplazamiento, restringe el movimiento del techo en la dirección horizontal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque simplemente la rigidez transversal de estos muros es nula, es despreciable, ¿no? ¿Bien? ¿Bien? Ahora miren lo delicado del asunto. Mi casa y la casa de ustedes está en el caso A. Hay pocas edificaciones, tal vez las más modernas, entre comillas, las edificaciones de albañilería que estén bien diseñadas y estén en la condición B. Pero yo diría un 99% de todas las viviendas a nivel nacional tiene esta configuración de acá, ¿no? La gente dice, no, es cuestión de que le ponga una columnita y con esa columna le doy la capacidad, la estructura de o evito que el techo se mueva en la dirección horizontal. Esa columnita pues de 25 por 25 no funciona para nada, ¿no? ¿Sí? Se fractura muy rápido, no tiene resistencia, no tiene rigidez, entonces de nada sirve, ¿cierto? Bien, entonces esta es la distribución adecuada. Esta es la que obedece a este requisito básico de estructuración, que ya también hemos ido mencionando, ¿no? La idea es que la edificación, la estructura de la edificación tenga la capacidad de resistir al sismo actuando en cualquier dirección. Entonces, para ello necesitamos disponer de dos sistemas resistentes a cargas laterales que sean ortogonales, como lo que corresponde al caso B. El caso B tiene dos ejes estructurales que son ortogonales, por lo tanto, ese edificio va a tener la capacidad de resistir el sismo actuando en cualquier dirección. ¿Estamos? Entonces, nuestros proyectos van a ser así, con buena cantidad de muros en ambas direcciones. Ahora, el detalle, miren, tal vez viene ahora a la pregunta de decir, oye, ya entiendo que debo colocar buena cantidad de muros en ambas direcciones. El problema es qué cantidad de muros es la apropiada. Bien, entonces, para ello, manejamos este concepto que se llama la densidad de muros. Este concepto nos va a permitir definir qué cantidad de muros debemos utilizar en ambas direcciones principales de la edificación. Miren, aquí estoy mostrando la planta de la planta de una edificación, ¿no? Que tiene, digamos, la forma de una L invertida y en la parte central hay un ducto, ¿no? Y bueno, lo que se hace luego es calcular el área techada de esa edificación, y el área techada, el área de ese techo es AP, es el área de techo típico, ¿no? El área techada típica. Luego por acá estoy indicando el peso sísmico. Recuerden que el peso sísmico es la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Las edificaciones de albañilería confinada, el peso por metro cuadrado, incluyendo el porcentaje de la carga viva, más o menos está en el orden de 0.80 toneladas metro cuadrado a 1.10 o 1.20 toneladas metro cuadrado. Aquí se está asumiendo 0.80. N representa el número de pisos, por lo tanto el peso total de este edificio sería 0.80 por AP, que nos proporcionaría el peso de un techo. En ese peso ya está incluido el peso del techo, el peso de los muros según sus alturas tributarias, el peso de los tabiques, está todo, ¿no? Entonces, si multiplicamos 0.80, que es el peso por metro cuadrado de las edificaciones de albañilería confinada, por el área techada,
lo que obtenemos es el peso de un techo. Y si esto se multiplica por n, que es el número de pisos, obtenemos el peso total de la edificación. Entonces, el peso total es 0.80 AP por n. Cuando se efectúa el análisis sísmico, recuerden que lo que hacemos es concentrar las masas en los techos. Y la razón de concentrar las masas en los techos es por dos cosas, ¿no? Es decir, una, porque son los techos los que pesan más, los que tienen mayor masa inercial, y otra es porque los techos son los que controlan el movimiento de la estructura. O sea, la estructura, los elementos verticales bailan al son del techo. Es el techo el que impone el ritmo. ¿Entienden? Entonces, bien, calculamos los pesos de cada techo, ¿no? Considerando el peso propio del techo y de todos los elementos o los tabiques que están apoyados sobre ese techo, más la mitad del peso de los elementos portantes del entrepiso inferior, más la mitad del peso de los elementos portantes del entrepiso superior. Eso nos permite calcular el peso de un nivel, ¿no? Y así, tomando las alturas tributarias, podemos calcular los pesos de cada uno de los techos. Ahora, si esos pesos se dividen entre la aceleración de la gravedad, vamos a obtener las masas de cada uno de los techos. Y cuando viene el sismo, cada techo va a tener su propia aceleración, ¿no? Que se han denominado A1, A2, A3 y A4. Y luego la fuerza inercial que se desarrolla en cada techo sería el producto de la masa de ese techo por la aceleración. Estas son las fuerzas inerciales, que más o menos se distribuyen en forma triangular inversa sobre la altura del edificio, ¿no? Entonces F1, F2, F3, F4 son las fuerzas inerciales. El edificio debe visualizarse como un elemento emboladizo, y luego de ese elemento emboladizo se puede dibujar el diagrama de cortantes. Bien, y el diagrama de cortantes se obtiene acumulando las fuerzas inerciales desde el último entrepiso hasta el primer entrepiso. Bien, entonces aquí está el diagrama de cortantes de ese edificio, donde las fuerzas inerciales se van acumulando desde el último al primer entrepiso. Estas fuerzas inerciales acumuladas desde el primer al último, o desde el último al primer entrepiso, se llaman los cortantes de entrepiso, que es un término que debemos siempre recordar, ¿no? El cortante de entrepiso. La idea es la siguiente, que en bueno, primero, miren, recuerden que la construcción con albañilería, de acuerdo a la norma técnica S070, es muy restrictiva, muy restrictiva, ¿no? Dice que los muros deben proyectarse desde el primer entrepiso hasta el último entrepiso, ¿no? Bien. Eso significa que probablemente el área techada se mantenga en todos los entrepisos o en todos los techos, y que tengamos la misma cantidad de muros en cada uno de los entrepisos. Entonces vamos a tener la misma cantidad de muros en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto entrepiso. Bien, y además, como los muros trabajan en corte, porque traté de explicar ello, entonces este cortante en este entrepiso, el F4, se tendrá que distribuir entre todos los muros de ese entrepiso. Este cortante de acá, este cortante de entrepiso, se tendrá que distribuir entre todos los muros del tercer entrepiso, y así sucesivamente. Y este cortante de acá, que es la suma ya de todas las fuerzas inerciales, se tendrá que distribuir entre todos los muros del primer entrepiso. Notarán que los muros más esforzados se van a encontrar en el primer entrepiso, porque es ahí donde tenemos el mayor cortante de entrepiso, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos esta fuerza de acá, recuerden que esta fuerza es la suma de F1 más F2 más F sub n, y a eso nosotros le llamamos el cortante basal, ¿no? Entonces el cortante basal va a ser igual al cortante de entrepiso. Bien, entonces aquí el cortante basal se calcula con esta expresión que ya es muy conocida. El factor o el coeficiente de reducción de fuerza sísmica, el R sub 0, va a tomar dos valores, 6 para sismo moderado, ¿bien? Y R sub 0 igual a 3 para sismo severo. Aquí tal vez recuerden que las edificaciones de albañilería confinada se diseñan por
desempeño, ¿no? Sí, es decir, se establecen dos escenarios de carga, sismo moderado y sismo severo, y para cada uno de esos escenarios se establecen lo que se llama el desempeño deseado, ¿no? Ese desempeño deseado luego sirve para garantizar que la estructura va a tener un buen comportamiento frente a la acción de sismos recurrentes, que es el sismo moderado, y frente a la acción del sismo severo, ¿no? Bien, entonces, además vamos a considerar que la irregularidad en planta y la irregularidad en altura no existen, es decir, esto es igual a 1, y considerando la acción del sismo moderado, entonces el factor de reducción o el coeficiente de reducción de fuerza sísmica va a ser igual a 6. En cuanto al coeficiente de amplificación sísmica que mide cuánto la estructura va a amplificar el movimiento del suelo, ¿no? ¿Sí? El valor de C. Bien, habría que recordar lo siguiente, miren, en el caso de las edificaciones de albañilería confinada de 5 pisos como máximo, el periodo fundamental de esas estructuras siempre va a ser menor o igual que TP. Acuérdense que TP es el periodo que define la plataforma del espectro de aceleración, ¿no? Entonces, siempre va a estar T menor que TP, entonces ahí se presenta la máxima amplificación, por lo tanto el valor de C para las edificaciones de albañilería va a ser siempre 2.5, que es lo que se ha cocinado acá. Y tomando que P es 0.80 P por N, reemplazando, se obtiene que el cortante basal de manera aproximada es igual a esta cantidad, ¿no? Ahora, miren, los muros van a trabajar por cortante, ¿no? Entonces, ya tengo la magnitud del cortante que va a actuar en el primer entrepiso, y ese cortante se tiene que distribuir entre todos los muros, o dicho de otra manera, los muros dispuestos en una determinada dirección deben proveer una resistencia al corte mayor o igual que el cortante entrepiso, ¿no? Que el cortante basal en este caso. Bien, la resistencia al corte de un muro de albañilería depende de la resistencia al corte del material, del V'M, depende de la esbeltez del muro. A mayor esbeltez del muro, menor resistencia al corte, depende del área de corte del muro, ¿bien? Y depende de la carga axial de compresión. A mayor carga axial de compresión, mayor resistencia al corte, ¿bien? Es decir, ahí se incrementa la resistencia por fricción, ¿no? ¿Sí? Mayor carga axial, la resistencia friccional que ofrece el muro va a ser mayor, ¿no? Bueno, de manera aprox, ¿bien? Lo que podemos decir es que la resistencia promedio de los muros de albañilería es de 18 toneladas metro cuadrado, ¿bien? Promedio, ¿no? Una resistencia unitaria promedio del muro considerando todas estas variables. Si esa resistencia promedio se multiplica por el área de corte del muro, lo que obtenemos es el cortante resistente de un muro. Miren, aquí creo que me he saltado olímpicamente algo que es tan importante como tratar de relatar esta imagen. Si el sismo viene en esta dirección, entonces los muros que van a ofrecer resistencia y rigidez serán los muros longitudinales. Los muros transversales no trabajan. Eso ya quedó más o menos claro, ¿no? Entonces, cuando el sismo viene en la dirección X, van a trabajar solo los muros que son paralelos al eje X, esos serían los muros longitudinales, y los muros dispuestos en la dirección Y serían los muros transversales. Para calcular la resistencia al corte de un muro longitudinal, lo que hacemos es desacoplar o separar el muro longitudinal del muro transversal. Cuando desacoplamos o separamos, entonces separamos el muro longitudinal del muro transversal, entonces el muro va a quedar de sección rectangular, con una longitud L y un espesor T. Y el área de corte de este muro será el producto de L por T. ¿Bien? Por eso es que aquí aparece L por T. Bien, ahora, pero en una determinada dirección no vamos a colocar un solo muro, sería una tontería, ¿no? Hay que colocar una buena cantidad de muros y adecuadamente distribuidos.
Entonces hay que sumar la resistencia al cortante de todos los muros, ¿bien? Y al sumar lo que obtenemos es esta expresión de acá, ¿no? Esto representa el cortante resistente de todos los muros dispuestos en una determinada dirección, ¿no? L y T representa la longitud y el espesor de cada uno de los muros, ¿no? Esta sumatoria calculada sobre toda la cantidad de muros que hay en esa determinada dirección. Ahora, el paso siguiente será lo que ya parece más que evidente, ¿no? El cortante resistente de todos los muros debe superar el cortante basal. Aquí esto está mal, esto sería 3. ¿Bien? Hacemos algunos arreglos. En AP AP lo trasladamos al término de la izquierda, ¿bien? Y el 18 a la derecha, y nos queda esta expresión de acá, ¿bien? O esta desigualdad, ¿no? Vean que esta desigualdad es producto de un criterio de resistencia, puesto que estamos comparando la resistencia al cortante de todos los muros en una determinada dirección versus el cortante actuante, ¿no? En el término de la izquierda lo que se está haciendo es comparar las áreas de corte de todos los muros dispuestos en una determinada dirección versus el área techada típica, ¿no? El área techada típica. Es decir, lo que tengo aquí es qué fracción o qué porción del área techada es ocupada por las áreas de corte de los muros dispuestos en una determinada dirección. ¿Bien? A esa razón nosotros le llamamos la densidad de muros. Densidad de muros. ¿Bien? Y si a este término de la izquierda se denomina densidad, obviamente el término de la derecha tiene que ser compatible, también tiene que ser densidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí hay un truquito, miren, la densidad de muros que se dispone tiene que ser mayor o igual que esta cantidad. Entonces, esta cantidad, la de la derecha, representa el límite inferior, por eso le llamamos densidad mínima, ¿no? En la norma técnica E070 aparece una ecuación un poquito diferente, ¿no? Notarán que en el denominador, en vez de 54, aparece el 56. Este término de acá es la densidad mínima de muros y esta es la densidad de muros propuesta. ¿Bien? En algunos casos, como los que probablemente estén ocurriendo con ustedes, no es suficiente colocar muros de albañilería. Entonces, hicimos la estructuración, verificamos si hay una adecuada densidad de muros, pero no se cumple, entonces lo que hay que hacer es agregar más muros, ¿eh? Pero si a pesar de ello no se cumple esta desigualdad, entonces lo que hay que hacer es incrementar probablemente el espesor de los muros. Pero si a pesar de ello no cumple o no se cumple esta desigualdad, entonces lo único que nos queda es transformar los muros de albañilería en muros de concreto. Pero hay que entender que si aquí el criterio es resistencia, que la resistencia al corte de un muro de concreto es mucho mayor que la resistencia al corte de un muro de albañilería que tiene las mismas dimensiones, ¿no? ¿Cuántas veces más resistente es un muro de concreto que un muro de albañilería que tiene las mismas dimensiones? Es n veces. ¿Y qué es n? Bueno, es la relación modular. Como ven, es el módulo de elasticidad del concreto versus el módulo de elasticidad de la albañilería. Y bueno, entonces una vez que tengo esa idea digamos, la resistencia al corte del muro de concreto es mayor que de un muro de albañilería, y aceptando que este producto de manera indirecta nos está dando la resistencia al corte, es decir, el área de corte nos da de manera indirecta la resistencia al corte, es que en el numerador consideramos todos los muros de albañilería, las áreas de corte de todos los muros de albañilería dispuestos en una determinada dirección, más las áreas de corte de todos los muros de concreto
también dispuestos en esa misma dirección, pero multiplicados por n. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es transformar los muros de concreto en muros de albañilería. Bien, y luego eso tiene que ser obviamente mayor o igual que la densidad mínima de muros. Ahora miren, lo que vamos a tratar de revisar es un pequeño ejemplo que he tratado ahí de formular. Lo que quisiera es encontrar aquí la información que desarrollé en la mañana. A ver, un momentito, por favor. Aquí está la solución. Bien. Entonces, para evitarme volver a hacer los mismos cálculos, ¿no? Miren, dice, para la edificación que se muestra en la figura, hay que determinar si la densidad de muros propuesta cumple con los requisitos de la norma técnica E070. Dice que el número de pisos de esa edificación es de 4, que Z es de 0,45, el uso de 1,30, el S de 1,2. Los muros van a ser construidos con unidades de concreto con F'M de 100 kilogramos centímetros cuadrados. Y bueno, el muro, aquí hay un muro de concreto que es P1, que se va a construir con concreto 210. Las columnas todas son de 20 por 20, ¿bien? Y el muro es de 1,50 por punto 20. El punto 20 es el espesor. Bueno, aquí los muros portantes se han identificado con una textura de líneas en diagonal, por la dificultad que tengo de, digamos, trazar líneas paralelas al eje longitudinal del muro, ¿no? Y todos los muros portantes también tienen un espesor de 20 centímetros, ¿no? En la dirección vertical hay 3 ejes estructurales, igual en la dirección horizontal, ¿no? Bueno, en estos cálculos hay que involucrar solo los muros portantes, ¿no? Los muros no portantes no se consideran. El primer paso es identificar los muros. Entonces vamos a marcar o identificar los muros. Y miren, este muro a lo largo del eje C, que tiene 2 paños, este es un paño, este es el otro paño, a ese muro le voy a dar el nombre de X1, es un muro de 2 paños. Al muro que está sobre el eje B, es un muro de un solo paño, columna de confinamiento y el paño de albañilería. A esto le voy a llamar X2. Y al muro que está en el eje A, X3. El muro que está a lo largo del eje 1, lo vamos a denominar Y1. El muro que está a lo largo del eje 2, que es un muro de concreto, se le va a denominar Y2. Y el muro que está a lo largo del eje 3 se va a denominar Y3. ¿Bien? Bueno, entonces esos serían los datos con los que se parte. Ahora lo que hay que hacer es, primero será calcular la densidad mínima. Bien, el cálculo de la densidad mínima no es, digamos, una gran aventura que hay que comentarla, ¿no? La densidad mínima sabemos que es ZUSN entre 56. ¿Bien? Y lo único que hay que hacer es reemplazar datos. Bien, y de acuerdo a los cálculos que tenemos por acá, la densidad mínima sería de 0.050, ¿no? Bien, esa es la densidad mínima de muros que debemos disponer en ambas direcciones principales. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la densidad de muros en X. En la dirección X todos los muros son de albañilería, así que no hay problema. El muro X1, su longitud se mide de extremo a extremo,
entre las columnas extremas, y tendría una longitud de 5 metros acá más 3, estamos hablando de 8 metros, ¿no? Perdí un momentito, a ver, se perdió el archivo, un ratito, a ver. Voy a colocar esto así. Y bueno, ya sabemos que este es el muro X1. Esta es una dificultad con este. A ver, permítame, no sé qué pasó acá. Debe estar el archivo este, lo perdí. Bueno, lo cerré sin querer queriendo, como dicen, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es nuevamente renombrar los muros para que todos estemos atentos con cada uno de los muros, ¿no? Este es el muro X1, el muro X2, el muro X3, el muro Y1, el muro Y2 y el muro Y3. Entonces ahora lo que hay que hacer es determinar las áreas de corte de todos los muros, tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical, ¿no? La densidad de muros en X, miren, aquí en esta tabla colocamos el muro, X1, X2, X3, la longitud del muro, miren, la longitud del muro X1 sería 5 más 3, estaríamos hablando de 8 metros, el espesor es de 0.20 y el área de corte sería 8 por 0.2, que es 1.6. Para el muro X2 tiene una longitud de 3 metros y un espesor de 0.20, ¿no? Un espesor de 0.20. Por lo tanto, el área de corte es de 0.60 metros cuadrados. Y el X3, bueno, 5 metros es hasta el eje de la columna, ¿bien? Hasta este eje de acá, pero recuerden que la columna tiene un espesor de, un perate de 20 centímetros, por lo tanto, desde el eje al borde, ahora de 10, existirá 10 centímetros, por lo tanto es 5 metros 10, ¿no? Entonces ahí están los 5 metros 10, ¿no? Y el espesor del muro y el área de corte de los muros. Bien, estas áreas de corte, de manera indirecta, nos están proporcionando la resistencia al cortante del muro. Bien, miren, y el área de corte de todos los muros en X es de 3.22. Esto se divide entre el área techada, ¿bien?, de la edificación y obtenemos una densidad de 0.046, es decir, la densidad de muros en la dirección X es de 0.046. Creo que no hay necesidad de explicarles cómo he determinado el área techada, ¿no? Cálculos muy sencillos. Ahora, una vez que ya hemos determinado la densidad de muros en la dirección X, ahora hay que hacer el cálculo de la densidad de muros en la dirección Y. Entonces, el muro Y1 tiene una longitud de 5,50 más 4 son 9,50, un espesor de 0.20, un área de corte de 1,20. El muro Y2 es un muro de concreto, por eso le hemos puesto aquí el asterisco, y tiene una longitud de 1,50 m y un espesor de 20. ¿Bien? Y luego el muro Y3, tiene una longitud de 5 metros 60, recuerden que hasta el eje de la columna es los 5 metros 60 y que del eje al extremo del muro existe una distancia de 0.10, por lo tanto 5,10 más 0.10, 5,60, ¿no? Ahora, y el espesor de ese muro es de 0.20, calculamos el área de corte que es de 1.12. Queda pendiente el cálculo del área de corte del muro Y2. Pero acuérdense que ese muro es un muro de concreto. Y un muro de concreto es mucho más resistente que un muro de albañilería. ¿Cuántas veces más? Bueno,
n veces más. Aquí se está calculando n. S sería 15.000 raíz de F'C. Bien, hay que reemplazar ahí F'C. Y el módulo de elasticidad de albañilería depende del material con el cual se fabrican las unidades de albañilería. Y como acá las unidades van a ser de concreto, en ese caso será 700 veces el F'M. Reemplazando se obtienen estos valores de acá, ¿no? Y luego dividiendo ese entre m, resulta que el valor de n es de 3.10 y algo. Entonces, el área de corte del muro Y2 sería el producto de 311, que es la relación modular, y multiplicado por el área de corte del muro, que es 1.50 por 0.20. Bien. Luego sumamos todas las áreas de corte y se obtiene 3.95, que dividida entre la área techada típica nos proporciona la densidad de muros en la dirección X, en la dirección Y de en la dirección Y de 0.056. Aquí hay un error en la terminología de la densidad de muros en X. Esto sería X y aquí debería ser el área techada típica, ¿no? Bien, entonces se supone que la densidad de muros en X tiene que ser mayor o igual que la densidad mínima indicada en la norma técnica de 0.70, que es de 5, en este caso 5 centésimas, ¿no? 0.05. Y bueno, no cumple, porque bueno, la densidad de muros en X es ligeramente inferior que la densidad mínima. Y en la dirección Y, bien, la densidad de muros propuesta es mayor que la densidad mínima. La densidad mínima es de 0.05. Entonces, eso significa que esto sí cumple. Recuerden que la idea es disponer en ambas direcciones densidades de muros mayores o iguales que la densidad mínima. Y el otro criterio que hay que tomar en cuenta en esta etapa es que hay que buscar que la densidad de muros dispuestas en ambas direcciones principales sean aproximadamente iguales, es decir, que esta densidad de muros en X sea aproximadamente igual a la densidad de muros en Y. Más o menos se está cumpliendo acá, ¿no? Y tal vez la razón de ello tiene que ver con tratar de evitar problemas de torsión en planta que se puedan dar cuando la estructura es solicitada por el sismo severo. Y es fácil de entender, ¿no? Porque, miren, la idea es ese criterio de tener densidades de muros en ambas direcciones que sean aproximadas. La idea es tener dos direcciones que tienen aproximadamente la misma rigidez y la misma resistencia. Caso contrario, si tengo una dirección muy rígida y muy resistente, ¿no? Y otra dirección muy débil, ¿no? O con poca resistencia o con poca rigidez, ¿sí? Entonces tengo dirección fuerte, dirección débil. Cuando venga el sacudón sísmico, entonces los muros dispuestos en la dirección débil se agrietarán primero. Bien, esos muros pierden rigidez y el centro de rigidez se desplaza hacia los muros más fuertes, ¿no? Y ese desplazamiento de centro de rigidez es muy fuerte. Ese desplazamiento de centro de rigidez genera que la distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa se incremente, generando problemas de torsión en planta que son difíciles de cuantificar, ¿no? El techo en esos casos gira con una violencia tal que literalmente degolla todos los elementos verticales.